nadie. Amén. Bendiciones a todos los que nos siguen por Facebook, por YouTube. Les mandamos muchas bendiciones desde el Ministerio de Generaciones Proféticas. Seguimos en nuestras escuelas de nacer del agua y del Espíritu, determinante para entrar en el reino, como le dice nuestro Mesías a Nicodemo en Juan capítulo 3. Amén. Entonces estamos viendo qué es agua, qué es espíritu. Hace varias reuniones que venimos viendo el factor espíritu, que es tan amplio, pero tan necesario para entender qué sería nacer del espíritu. Amén. Porque muchas veces hablamos de cosas que creemos saber, pero tenemos un concepto muy superficial de lo que significa. Amén. Entonces estuvimos viendo que justamente su espíritu trae activa, ¿no?, en reuniones anteriores, los 7 espíritus de Dios. No es que Dios tenga muchos espíritus, Dios tiene uno, pero se manifiesta en todas sus formas. Amén. Y vimos que era cada uno, ¿verdad? Necesitamos entonces que cada uno de esos aspectos de los 7 espíritus de Dios entonces se reactive en nosotros. Amén. Porque originalmente el ser humano fue diseñado para funcionar así. Antes de que Adán cayera y se desconectara su espíritu del Padre, de nuestro Padre eterno, él fluía en todo esto, ¿sí? Pero todos los mortales nacieron después de Adán. Por eso fue necesario que viniera nuestra Mesías a pagar el precio de lo que había perdido Adán. ¿Qué perdió Adán? Desde su desconexión con el Padre, la capacidad para administrar, para gobernar toda la creación. Amén. Junto con Dios, junto con el Padre. ¿Estamos? Entonces, por una consecuencia genética, todos quedaron bajo esa consecuencia. Hasta que viene nuestro Mesías, ¿sí?, cumple su propósito, derrama su esencia pura y no contaminada con lo que Adán se había contaminado, ¿sí?, desde la matriz la tierra, donde derrama su sangre, que es esa unión, esa fusión entre lo que es espíritu y lo que es carne. ¿Todos me siguen? Y cuando hablamos de carne, hablamos de tierra. Porque ¿de dónde fue sacado el hombre en su aspecto físico? De la tierra. Amén. Pero la vida, ¿de dónde viene? Del espíritu. Del espíritu. Del espíritu. Sí. Del Padre, pero el Padre transfirió su espíritu de vida. Bien. ¿Y cuál es el conector entonces espiritual a físico? No, el conector espiritual a físico. ¿Qué dice la Biblia? A la verdad la vida viene del Espíritu, sí. Pero en el Antiguo Testamento, ¿qué decía? ¿Dónde estaba la vida? En la sangre. ¿Ok? ¿Qué derrama nuestro Mesías? Toda su sangre. Para redimir tanto lo espíritu como lo físico. ¿Ok? Tanto lo espiritual. Cuando hablamos de espiritual también hablamos de cielos, porque el espíritu al venir del Padre viene del cielo, no de la tierra, y todo lo que era carne o materia. Pero ahora es procesivo, porque uno se dice, y si Él vino y cumplió el propósito, entonces ¿por qué todos los seres humanos ya no están en el estado que fueron diseñados? Porque ahora se va recuperando procesivamente. ¿Amén? Por eso cuando uno conoce esto, recibe su espíritu, ¿sí?, y inicia recién un proceso en el cual si continúa en conexión con Él, entonces poco a poco, ¿sí?, paso a paso, se van activando dones, sensibilidad, todo lo que serían los dones, órganos, funciones del espíritu. ¿Ok? Amén. Recibir revelación a través de sueños, presentir cosas que antes no sentía nada, ser sensible a los ámbitos, que antes de que uno se reconciliara con su espíritu, uno no sentía nada, ¿sí? O era muy limitado de sentir, ¿sí? Entonces,
todo esto es renacer del agua y del espíritu. Dijimos también que nuestra alma, desde que éramos un embrión hasta el día de la fecha, se fue formando de toda información que fue recibiendo. Pero resulta que esa información que fue recibiendo, no toda vino desde lo que Dios habla, no toda vino desde su palabra, la Biblia, o desde lo que Él me puede decir a través de esa conexión profética. Entonces mi alma quiere decir que se formó deformada. ¿Por qué? Porque no se formó de acuerdo al diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de mi alma? El diseño de mi alma es el alma que manifestó nuestro Mesías. Ese es el objetivo. Ese es el diseño. Amén. Por supuesto, adaptada a las condiciones del tiempo en el que vine, del entorno en el que estoy. El Mesías fue enviado, sí, obviamente, lo que hizo, lo hizo para toda la creación, pero su esfera en la cual tenía que operar, él tenía muy en claro cuál era y dentro de qué margen se tenía que mover. Por eso cuando viene una mujer le dice, no está bien que el pan de los hijos se lo dé a los perros. ¿Se entiende? O sea, está hablando de prioridades. No, a mí me mandaron acá, me asignaron acá. Tengo que desarrollar mi ministerio en esta esfera. Si el Padre me manda, bueno, voy. Si no, me quedo donde Él me envió. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, de hecho, hubieron muchos ciegos, pero hubo un ciego Bartimeo. Y los que menciona la Escritura, que habían diversidades. Él no sanó a todos los ciegos, sino a aquellos que el Padre lo envió a que sanaran. Lo mismo con aquellas mujeres que se encontraron con él, la mujer del flujo de manto. Con esos problemas había, pero está la mujer del flujo de sangre que aparece en la Biblia. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, él tenía un entorno, un tiempo para el cual vino su espíritu a la tierra, ¿sí? Y ahora cada uno de nosotros somos únicos también en este sentido, que cada uno tiene un entorno, por ejemplo, familiar, un entorno laboral, ¿sí? Y un entorno único, ¿sí o no? Podamos tener algunas personas en comunes como contactos, pero hay algunos que tienen una relación con cada uno único, ¿sí? Entonces, eso hace que seas un propósito único y eso hace que seas necesario de que estés, más allá de que a veces si miramos a los distintos hermanos, uy, qué unción, mucho más que la mía parece que tienen, pero el Padre para lo que me envió y para el entorno que me puso, yo soy el indicado. Alguien diga, yo soy el indicado. Yo soy el indicado. Amén. No otra unción. Si no, no hubieras venido a la tierra. Amén. Pero el alma necesita, para entender esto, formarse, que se forme el alma de nuestro Mesías en nosotros. Cuando hablamos de alma, ¿qué hablamos? Sistema de pensamientos, emociones, voluntad. Hay gente que es muy caprichosa, ¿sí? Que entiende ciertas cosas, tiene sensibilidad en su corazón y en las cosas del espíritu, pero más allá de esto yo no lo puedo entender, pero lo he visto muchas veces. Y aunque tiene claridad, yo si me equivoco en algo, es porque quizás no tuve claridad o seguridad de lo que el Padre me dijo. Pero una vez que tengo seguridad, yo nunca voy a ir opuesto a lo que me diga. Pero hay gente que sí. ¿Por qué? Porque hay un problema en su voluntad, que es parte del alma. Entonces su voluntad tiene que ser liberada. ¿Amén? ¿Sí? Si no, está como un nene caprichoso, que entiendo, sé cómo es, pero me hago el tonto y hago otra cosa. ¿Amén? Entonces la voluntad no está inclinada al Padre. ¿Ok? Bueno, por eso es necesario que el alma de nuestro Mesías sea formada en nosotros. ¿A través de qué? De sus aguas. Cuando hablamos de alma, cuando hablamos de aguas, hablamos de almas. ¿Sí? Hablamos de palabras. Cuando hablamos de viento, hablamos de espíritu. ¿Ok? Entonces, el que no nació del agua y del espíritu, del viento,
Los hijos de Dios son como los hijos del viento. Tiene que ser reformada mi alma, de acuerdo a la mente de Dios, al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. Y esto es un proceso, obviamente. ¿Sí? Y eso es posible a través de su espíritu. ¿Qué es espíritu? ¿Qué hablamos cuando hablamos de espíritu? Dentro de todo lo que es espíritu, también hablamos de aire, también hablamos de atmósfera, también hablamos de aliento. Por eso es indispensable la comunión. ¿Para qué? Para generar el estar rodeado de la presencia de Dios. ¿Me siguen? El estar sumergido en los aires, esté donde esté en el baño, esté en mi habitación, esté donde esté, está la mayor cantidad de tiempo posible en la atmósfera de Dios. Esa atmósfera es el Espíritu de Dios envolviéndome, el cual te genera una influencia. Es equivalente a estar en un vientre. Amén. Donde en el vientre uno es formado. ¿Sí? ¿Dónde estaba el pueblo hebreo? ¿Dónde estaba cada profeta que subió al monte? Rodeado en la nube. Amén. La nube de su gloria. Y hay algunos que cuando hablamos de esto se imaginan una nubecita ahí viniendo, ¿no? Como que fuera una especie de nave espacial. ¿Sí? A los, claro, sí, a los del tipo de dibujitos. No. Las cosas del espíritu deben de discernirse espiritualmente. Puede que estemos rodeados de la nube y ninguno la esté viendo. Porque ha de discernirse espiritualmente. ¿Amén? ¿Me siguen? Entonces en esa nube que es el ámbito, la atmósfera, ¿sí? Del reino de los cielos, del Espíritu de Dios, como estoy sumergido en esa nube, inevitablemente me comienza a afectar lo que es de Dios. Y eso también contribuye a esta reformación de mi alma y de mi espíritu. Porque la iniquidad entra en el espíritu. Entonces, por eso, cielos nuevos, tierra nueva. Espíritu renovado equivale hasta un cuerpo renovado. Amén. Pasa que nos habían acostumbrado a que todo siendo una oración, cruzadas, campañas y milagritos. Pero no cambiábamos la vida. Pero el Mesías pagó un precio tan alto no para que se viva de milagrito en milagrito, sino para que se transforme tu naturaleza. Amén. Tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu espíritu, ¡pum!, se apurgada toda contaminación, porque si no vas a tener un imán siempre que te arrastra lo malo. ¿Ok? Y es la única forma de que entonces la naturaleza de nuestro Mesías se reproduzca en y a través de nosotros. Amén. Entonces todo se inclinará ante Él, porque la creación ve, siente y reconoce tanto al Mesías como a las tinieblas. Por eso los perritos se vuelven locos cuando uno anda ahí, o gente que anda toda media contaminando ámbitos, ¿sí? Y sus ámbitos contaminados. Y claro, porque el perro ve y siente. ¿Qué es el perro? Creación. Amén. Pero cuando comienza a manifestarse cada vez más el Mesías en nosotros, es como que nos ha pasado, doy fe de eso, de ir a casa de gente, cuidado, porque entramos ahí, sumoramos, y después el perrito solo de a poquito viene, moviendo la cola, y lo acaricia, ¡ay, mirá! No se da con nadie. Pero uno dentro de uno entiende por qué se dan las cosas. Y así con chicos también, porque los chicos son muy sensibles. Amén. Entonces, ¿qué es eso? La creación. No nos olvidemos que en la creación hay una unión entre cielos y tierra, porque hay espíritu y hay carne. Amén. Entonces entiendan eso, la carne es sacada de la tierra, el espíritu viene del cielo. Bien. Porque si no tendríamos que decir que Dios también es tierra. ¿Ok? Bien. Entonces,
esto es una buena antesala para entender qué es nacer del agua y del Espíritu, porque es necesario. Hay tantas cosas teológicas y profundas y misterios espirituales que el Mesías le podía haber revelado a Nicodemo y haberle dicho, para deslumbrarlo, qué pasó en su vida desde que nació hasta el día de la fecha, pero no, él le habla de esto, de la naturaleza. ¿Amén? Le habla de agua y le habla de espíritu. Generándole sed para que le sea descubierto un misterio necesario para entrar al reino. Fíjense que no habla de conocer, habla de entrar al reino. ¿Amén? Bien. Entonces, habíamos dicho que el Mesías selecciona a aquellos que enviará luego a cumplir misiones especiales y liderar, servir en la enseñanza y regulaciones. ¿Qué es esto? Corrección, formación en las congregaciones. ¿Amén? Y lo vimos en Hechos 13, 2 al 4, Hechos 20, 28 y Efesios 4, 11 y 12. ¿Sí? Entonces, ahora continuamos un poquito con lo de hoy. Amén. Desde ahí dirige Efesios 4, 11 y 12. Dirige e indica dónde concentrar sus fuerzas ministeriales Fíjense qué importante esto que estamos poniendo para no estar desperdiciando vida, tiempo y fuerzas en el ministerio. Dirige e indica dónde concentrar sus fuerzas ministeriales, ¿sí? Como una indicación de un general a un ejército, a los escuadrones del ejército. ¿Ok? Esa sabiduría y demás tenían que tener esa formación. Los que estaban en liderazgo de los ejércitos, ¿para qué? Para administrar energía, para administrar provisiones, ¿sí? Para no, dentro de la energía, no hacer desgastar enviándole a lugares, ¿sí?, improductivos a los escuadrones. Cuando se cometieron errores de esto en determinado reino, ¿sí?, perdieron muchas cosas, entre ellos gran parte del ejército, de la vida de los soldados, ¿sí? Entonces, fíjense si será necesario tener esta directiva, porque muchas veces nos mandamos porque vemos necesidad donde el Padre no nos mandó, ¿sí? Nos metemos en batalla que el Padre no nos llamó, y eso implica desgaste, ¿sí?, de fuerza, de vida, de tiempo y muchas veces de recursos. Por eso dependemos en todo de Él. Amén. No se olviden que Él dirige a través de su ruaj, de su espíritu, dónde concentrar sus fuerzas ministeriales. Aquel que muchas veces no tenga certeza de esto, ore de esta forma: Padre, sea a través de tu Espíritu Santo la claridad, las instrucciones de dónde concentrar mis fuerzas ministeriales. Amén. Bien. La claridad es luz y la luz deshace tinieblas. Hechos 16,
6 al 10. Y 20, 22. También de hecho. Ya que no puede ir buscando. Ahora vamos a leer. ¿Sí? Y los hace escribir, por ejemplo, con la inspiración de dicho espíritu. ¿Sobre qué fue escrita la ley? Sí. Y hoy en día, exactamente. Entonces eso nos hace tablas vivientes. ¿Entienden ahora que todo era profético lo que pasó con Moisés? O lo que iba a hacer a través del Mesías con nosotros. En nosotros. Que sería entonces esto, como bien dijeron, corazones humanos. Si yo tengo la Biblia solamente ahí en la mesa de luz, o en una repisa, o en lo que sea, pero ese libro, lo que dice ese libro no está en mí, entonces yo no soy una piedra viviente. El poder está cuando... A ver, entiéndanme esto. ¿Dónde están las piedras? ¿Dónde están las piedras? La tierra, muy bien. ¿Qué significa Adán? Tierra. Sí, tierra viviente. Por lo tanto, ¿yo qué soy entonces? Tierra viviente, también soy cielo, ¿verdad? Porque soy espíritu. Antes de ser tierra, soy cielo, que es mi parte eterna, mi ser eterno. Entonces, sí, amén. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, el Padre sustrae, ¿sí? Porque Rubén había codiciado, y eso lo lleva a su caída, los tesoros que estaban en lo que era el inframundo, lo que ya era el infierno, ¿sí? Que sería el centro de la tierra. Los tesoros de ese lugar es lo que él codicia, ¿sí? Y se revela contra la decisión y la orden del Padre. Entonces termina haciéndose el rey de las tinieblas. Antes que era un administrador de ¿qué? De luz. Y ahora bueno. Y de toda ese desorden y deformación, el Padre toma, y ahí comienza el orden de la tierra, toma de esa masa de agua y lo forma a la tierra viviente. O sea que la creación del ser humano es para traer el orden desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice que el Cordero se inmoló desde antes de la fundación del mundo. ¿De qué forma? Viniendo como aguas, porque no había agua todavía. No llegó el día, no había llegado el día donde dice que fueran las aguas, ¿sí? Entonces, no, perdón, las aguas sí, no, el polvo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo viene el factor polvo? ¿O para qué? Para que desde ahí fue la formación del hombre. ¿Se entiende? Todo esto, ya estaban las tinieblas, todo esto, antes de que se creara el polvo. ¿Sí? Entonces, desde ahí viene el Mesías. Ahora estoy hablando antes de que lo formara el hombre. ¿Sí?
sobre esas tinieblas que este ser ya había caído, se había hecho el rey de ellas, y había quedado la tierra en esta condición que estamos hablando, ¿sí? Y él desde ahí viene con sus aguas de vida a santificar eso, sustraer desde el medio de la porquería todo, ¿sí? Y sacar a un ser viviente con su vida y con su espíritu. ¿Ok? ¿Me siguen? Bien. Entonces de esa manera fue esa inmolación, así como su sangre fue derramada nuevamente, ¿sí? Así habrá sucedido también antes de la fundación del mundo, pero en forma de agua. Por eso él dijo: yo soy el agua de vida. ¿Amén? Bien, entendamos eso. Tú decís, somos de esta composición y somos esa tierra, donde también hay piedras, parte de la tierra. Cuando hablamos de la tierra no es solamente el polvo marrón, estamos hablando de todo lo que hay en la tierra, en el planeta, ¿sí? Y ahora tenemos la palabra. Entonces, si la palabra está en nosotros, como ya somos esa tierra viviente, entonces ¿qué pasamos a hacer? Pasamos a ser su palabra viviente. Pasamos a ser el verbo. Amén. A reproducir al ser del verbo, la palabra de vida. La palabra, ¿por qué de vida? Porque trae vida, sí, trae vida, pero no solamente por eso, porque es una palabra viva. Los religiosos del Sanedrín tenían la palabra, pero la palabra muerta, la palabra sin espíritu. Amén. No tenían lo más importante, porque el espíritu está por encima de la palabra inclusive. Pero nuestro Mesías era la palabra viviente. ¿Por qué? Porque estaba en él, por eso él podía citar tantos pasajes sin necesidad de tener un rollo para leerlos, ¿sí? Y en su vida vivía lo que estaba escrito. Amén. Entonces ahí la palabra está en nosotros. Y ya no solamente tenemos la espada, sino que somos la espada. ¿Me siguen? Dios es hijo de David. Amén. Sí. Por tener su espíritu. Si tenemos el espíritu de Dios, entonces eso nos constituye. Y la misma escritura dice, no recuerdo específicamente el pasaje, creo que está en Deuteronomio, y a nuestro Mesías, cuando él dice ser el Hijo de Dios, y decir ser el Hijo de Dios era decir lo mismo que tener la misma naturaleza, ser Dios. Y él le dice, ¿acaso no dice en su ley, dioses sois? Pero ellos no lo entendían. Porque no entendían de genética, no entendían de linaje. No entendían de transformación de ADN. Pero nuestro Mesías sí. Amén. Entonces, recuerden esto, por eso es necesario de que la palabra y yo seamos uno, que esté dentro de mí. Que cuando oro, ya sin darme cuenta sale como una ametralladora la palabra. ¿Sí? Sin que esté ahí ligado a ella, leyéndola todo, o sea, viéndola para poder reproducir. Está en mí, porque ya pasé mucho tiempo con ella. Amén. Entonces eso hace que su palabra esté escrita en mi corazón y yo sea su palabra viviente. Y a través de ser su palabra viviente, como también su tierra, vivifico a la tierra por tener sus aguas, por tener su palabra. Amén. Bien. Y acá tenemos 2 de Corintios. Cuando hablas, sale todo eso. Cuando hablas. 3, 2 al 3. Y Primera de Tesalonicenses 1:5.
Bien, ¿alguien buscó el de Hechos 16, 6 al 10? Sí, Bueno, el que lo tenga, por favor, léamelo. sí. 16. 16, 6 al 10. Sí, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hasta ahí. Bien, y el 20, 22 de Hechos. Verso 20-22. 20, 22. Y ahora mirad que yo, atado en el espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber lo que me ha de suceder allí, excepto que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me testifica solemnemente que me esperan cadenas y aflicciones. ¿Sigo? ¿Leíste el 22? No, está bien. 23 ¿El 22? y el 23. Ah, está bien, no, está bien. Era para, porque son los pasajes que corroboran lo que dijimos, que dirige, ¿no? E indica dónde concentrar sus fuerzas ministeriales. Y eso es lo que acabamos de leer. ¿Ok? Bien, alguno que lea 2 de Corintios 3, 2 al 3 y 1 de Tesalonicenses 1 al 5. Que lo tenga la lea nomás. ¿Otra? Ah, ahí está. Versículo 2. ¿Leo o qué? ¿Sí? Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois una carta de Cristo, habiendo sido provista por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla que son corazones de carne. Amén. Y ahora, 1 de Tesalonicenses 1, 5. ¿Cuál? 1 de Tesalonicenses 1, 5.
chicos. Porque nuestro evangelio no fue llevado a vosotros solo con palabras, sino también con poder y con Espíritu Santo, y plena certidumbre, como sabéis quiénes fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bien, a ver, léelo nuevamente, por favor. ¿De vuelta? Sí, por favor. Porque nuestro evangelio no fue llevado a vosotros solo con palabras, sino también con poder y con Espíritu Santo, y plena certidumbre, como sabéis quiénes fuimos. Este teléfono que se apaga. Con Espíritu Santo y plena certidumbre, como sabéis quiénes fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bien, entonces creo que ahí está clarito lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Muy bien. Claro, Sí. ahí donde dice pasión, ¿qué dice después? ¿Por qué? Por, dice. Abajo, allí donde dice... de Pasión amor. para testificar hasta delante de gobernantes. Acá abajo. Pasión para gobernar Ah, gracias. delante de gobernantes. Para testificar, perdón, delante de gobernantes. Gracias. Hasta delante de gobernantes. Bien, entonces vimos, ¿no? Cuando hablamos de inspiración y los hace escribir con la inspiración de dicho espíritu. Dijimos recién que cuando hablamos de estar, ¿no?, en su espíritu, ¿sí? Porque una cosa es, su espíritu está en mí, eso lo entendemos perfectamente, vive en mí. Pero ¿cómo es estar en mí? Entonces, es estar en esa atmósfera. Es estar en ese momento donde el espíritu invade los aires y el entorno de donde yo estoy. Amén. Estoy en la nube. ¿Se entiende? Está invadiendo mi medio ambiente, está haciendo su espíritu mi atmósfera. Entonces estoy en él. ¿Ok? Y desde ahí, ¿qué dijimos que es espíritu? Aire. Viento. ¿Qué más? Soplo, viento, aire. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es inspiración? ¿Qué es inspirar? Inspirar, ¿qué es? Ahí como hizo Sabrina. Ok. Entonces, espíritu, como ustedes lo dijeron, lo venimos viendo, ¿sí? Viento, aliento, respiración. Estamos hablando de esa atmósfera, ¿sí? Esos cielos también. Entonces, ¿qué respiramos? Es como que desde estar en esa nube, en un momento entra lo de esa atmósfera celestial. Entonces eso se conecta con su espíritu que está dentro mío. Y ahí, ¿qué sería inspiración para hacer, por ejemplo, algo como escribir o algo en cuanto al arte? Es como que da luz a ciertas ideas, a cierto impulso que como que vino de una manera parece repentina. O me está detallando una revelación. ¿Sí? Es esa luz, porque su espíritu también es luz, que me envuelve, se conectó con la que hay dentro mío, la potencia, y ahora está iluminando áreas que hasta ese momento no las tenía. Y ahí viene, por ejemplo, ese impulso del espíritu que me lleve a escribir, a profetizar, a lo que sea. ¿Ok? Entonces, por inspiración de dicho espíritu sobre la obra viviente en corazones humanos. Segunda de Corintios, bueno, ya lo leímos los pasajes, ¿sí? Entonces vemos que
tal como había sido prometido, ¿no? Antes de que nuestro Mesías viniera y cumpliera su propósito. El Espíritu, ¿sí?, refrescó su memoria, estimuló sus facultades mentales. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿En quién, cuando leemos estos pasajes, se nota que el Espíritu hizo estas cosas? ¿Entienden la pregunta? Sí, y de los creyentes de esa época. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fueron los primeros que comenzaron a experimentar los frutos del propósito cumplido del Mesías. ¿Está? Bien. Entonces, y eso es nuestro legado. Amén. Entonces, ven, comienza a refrescar su memoria, estimuló sus facultades mentales. Por eso yo un día estaba hablando con mi mamá de no tolerar aquellos malos funcionamientos de la mente como algo natural o simplemente de desgaste. No, son tinieblas, son diablos. Y hay que echarlos fuera, porque su espíritu vino a ¿qué? A transformar, a renovar, a regenerar, a sanar mi mente. ¿O no pagó para eso? ¿Para qué carancho si no entonces cargó con una corona de espina? ¿Para qué sufrió ese padecimiento? Para regenerar nuestra mente. Amén. Nuestra mente espiritual, nuestra mente almática y nuestra mente física. Y les dio pasión para testificar hasta delante de gobernantes. ¿Quién es el que da pasión para hacer entonces lo que es de Dios? Exactamente. Entonces, si noto que tengo falta de pasión para ciertas cosas que entiendo que son de Dios, tengo que orar para que su espíritu active ese fuego de la pasión. Amén. Bien, entonces vemos, para ir cerrando, vamos a leer 3 de los pasajes que puse ahí nomás. Mateo 10, 18 al 20. Alguno si quiere buscar, alguno de los que está ahí, le agradezco. Yo estoy buscando Mateo 10, 18 al 20. Dice así: y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Así que guarda, porque en cualquier momento podés estar delante de los gobernantes de la tierra. Y hay que prepararse. Mas, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Amén. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Tremendo. Amén. ¿Alguno buscó alguno de los demás? Juan 14, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará que, ¿cuántas cosas? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué nadie está leyendo lo que estamos leyendo? Todos tienen que estar leyendo. ¿En el celular o en la Biblia? Amonestación. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. La Escritura es el ancla de nuestra fe, no lo que yo digo. Si usted no trae la Escritura y yo hago que leo y estoy leyendo cualquier cosa, y por no leerla, amén, amén, lo que dice la Biblia. ¿Ven? Entonces, la Biblia es el ancla de nuestra fe, no el ministro. Hechos 4, 5 al 8. Y al leerla muchas veces en la casa o a las horas,
reflejando más luz que da. Amén. Así es. Y lo que uno no entiende, bueno, para eso estamos ahí 5 minutos para que pregunten y poder ayudarles. No para interpretar la Biblia toda la vida, sino para ayudarles. Entonces dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. ¿Quiénes se reunieron? Los gobernantes. Los ancianos y los escribas. Cuando dice ancianos se refiere a líderes, no a viejos. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, con qué poder, o en qué nombre habían hecho vosotros esto? Dije hasta el 8, ¿verdad? Bien. Entonces dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, ¿no? Bueno, y ahí hace su descarga el apóstol Pedro. Pero ¿qué dice? ¿Cómo responde? Desde estar lleno del Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos ese factor del Espíritu. ¿Qué es Espíritu? En el aspecto de hoy, es quien te capacita para hablar inclusive ante gobernantes, para destruir falsos gobiernos con su gobierno, para destruir gobiernos de tinieblas trayendo su gobierno. Amén. ¿Qué hace su Espíritu? Inspira para fluir, por ejemplo, escribiendo cosas que Él me da que escriba, me inspira. O todo lo que, cualquier cosa que sea que su Espíritu me inspire a hacer. Amén. Es el que escribe, su Espíritu es el que escribe la Escritura en mi corazón. ¿Me siguen? Su Espíritu es el que escribe la Escritura en mi corazón. Mis ojos la van a leer para mi mente, pero su Espíritu es el que la escribe en mi corazón. Amén. Eso también hace su Espíritu. ¿Ok? El Espíritu, como dice acá, ¿sí?, refresca la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que comienza a agilizar tu capacidad de memoria. Libera tu capacidad de memoria. La memoria tiene que ser liberada. Amén. ¿Por qué? Porque si yo no me acuerdo cosas puntuales que pasaron, entonces, ¿cómo voy a romper con lo que tengo que romper para ser libre? ¿Cómo voy a renunciar? ¿Cómo voy a reconciliar? Amén. Bien. Estimula sus facultades mentales y les dio pasión para testificar. Amén. Amén o no amén. Amén. ¿Cuántos se sintieron muchas veces atacados en la mente? Amén. Con olvido de todo, con bloqueos, con problemas para atender, para concentrarse. Bueno, su ruaj, su espíritu, viene. No es normal que alguien, siempre le echamos la culpa al apuro, y porque estoy apurado, dejo la pava que se funda en el fuego, y todo eso es ruina, no viene del reino de los cielos. No aceptemos lo que no es normal como normal. Amén. Porque si acepto lo que es normal, sí, está bien, lo que no es normal, como que fuera normal, entonces ¿cómo lo voy a echar fuera? ¿Ok? Todo lo que se camufla de las tinieblas como que fuese normal o como que no fuera malo, entonces no lo podemos echar fuera. Amén. Por eso necesitamos, a través de su espíritu y de sus aguas, la transformación de nuestra mente en esto también. Porque no es normal. Eso al primero que perjudica es a la misma persona. Porque se le rompen las cosas de quién, del vecino, no de ella.
porque se olvida cosas importantes. Ella, ¿a quién le genera prejuicio? A ella y a su entorno. Amén. Porque en un olvido de eso se te puede prender fuego la casa. Entonces no es normal. Amén. Amén. Bien, vamos a orar. Antes de su mano ahí donde está, mientras que estamos orando, el que haya traído su ofrenda puede traerla en el manto, en la representación del trono, en la voz de Dios, a través del shofar. Padre, te agradecemos, papá, por tu palabra, por tu luz hoy. Padre, recibimos en nuestro espíritu, en nuestra alma, Padre, y se haga carne la palabra que está fluyendo, la luz que está fluyendo a través de esta escuela, porque realmente, papá, queremos nacer de tus aguas y de tu viento, de tu espíritu, Amén. para ser completamente todo el ADN de la composición de nuestro ser, sea el hijo del viento, Amén. los verdaderos hijos del Padre Eterno, Amén. de ese espíritu, de ese viento, de ese aliento, de esa respiración, de esos cielos, de esa atmósfera, de esos ámbitos, en tu santo y poderoso nombre, Rey. Padre, ofrendamos por esto que fluye de tu palabra, ofrendamos por la revelación, ofrendamos con el manto profético, Amén. pactamos nuestra vida con tu voz, a través de nuestra ofrenda te adoramos, Sí, rompemos pactos con las tinieblas, cerramos portales de maldición y de tiniebla y abrimos portales de tu luz y de tu reino. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, papá, lo decretamos, lo establecemos, renunciamos a toda tiniebla alojada en la mente, Amén. en la memoria, Amén. en la conciencia, en el corazón del Espíritu, en el lugar de la comunión. Todo usurpador le damos la orden de desalojo. Amén. Toda tiniebla, toda falsa enseñanza. Nos desconectamos ahora de los lazos impíos del alma, de todo mentor que cuando se desvió ministró con su espíritu contaminado. En el nombre poderoso de Jesús, Amén. nos desligamos ahora. Así como Nicodemo tuvo que establecer, replantearse y tomar una decisión dentro de él y desligarse de la forma que le habían enseñado para poder ganar el reino. Así como el apóstol Pablo tuvo que renunciar inclusive a las enseñanzas de uno de los, para la que era la reputación de esa época, mejores maestros como Gamaliel, para ganar el reino. Amén. Como él dijo, lo he tenido todo por basura, lo que he conocido hasta ahora, para ganar al Mesías. Amén. Y de eso se trata el reino. Porque donde uno cree que sabe, se está cerrando para recibir la nueva sabiduría, para gobernar en otras dimensiones, en otro nivel. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Amén. Gracias, papá. Amén. Gracias porque entendemos, conocemos que nuestra genealogía venía por derecho legal, maldiciones, juicios, desgracias, muerte. Pero tu misericordia ha permitido que podamos conocerte y conocer esto que estamos hablando, para que todo eso sea redimido en nosotros y desde nosotros a nuestra descendencia y cortar el traslado de toda esa maldición que entró por uno, pero también por uno también se va. Amén. Y es destruida y viene toda la bendición. Gracias, papá. Marcamos en tu santo y poderoso nombre, Rey, un nuevo tiempo. Y hacemos sonar el shofar como tu iglesia Sí, Señor. sobre los aires, no solamente de tu iglesia, sí en tu iglesia, en ella y a través de ella, pero también lo hacemos sonar a los aires de este barrio, Amén. de este partido, de esta provincia y de esta nación, Amén. llamándolos a cada uno a esa transformación, a ese arrepentimiento, y reconociendo también el poder y el señorío
de Yeshua HaMashiach, Yeshua, el verdadero Mesías, a su reino y a su señorío. Gracias, Padre. Lo decretamos y lo establecemos. Amén. En tu santo y poderoso nombre, Rey.